Ok, nuevamente aquí. Vamos a ponerle static private. Hay que ponerle static porque si no hay que definir un objeto dentro de el main y no vamos a trabajar con objetos, entonces vamos a trabajar con static private. Y aquí tampoco nos va a regresar ningún valor la captura del arreglo, entonces va a ser tipo void, porque solamente vamos a llenar, pero sí va a recibir un arreglo, que si son calificaciones vamos a ponerle igual de tipo doble, va a recibir un arreglo y lo va a guardar en X, se va a llamar X el arreglo. Abrimos y cerramos llaves, y aquí vamos a hacer como si llenáramos un arreglo normal, vamos a pedir que se ingresen los datos, pero antes, no, sí, vamos a declarar una constante por acá, para no estar declarando una en cada función, una constante de tipo entero que va a ser index. Y ahora sí, acá voy a tener mi ciclo. Y voy a poner que van a ser 10. No, no es cierto, no es una constante, esto va a ser el tamaño. Y index, ahora sí. Quién sabe qué le pasa a esta cosa, está muy lenta. Listo. Me falta que ese tipo entre. Ok, entonces ya tengo aquí mi constante, que va a ser el tamaño, y mi variable, que va a manejar los ciclos. Entonces, el primer ciclo es para llenar el arreglo for index igual a 0, punto y coma, y mientras el index sea menor que el tamaño. El index se va a incrementar en 1, y ahora cierro llave, y voy a pedir los datos. Console.writeLine. Se van a pedir calificaciones, entonces ingresa la calificación. Recuerden que eso es para que aparezca la calificación 1, la calificación 2, calificación 3 y así sucesivamente. Ok, está. Y voy a llenar mi arreglo que va a ser X index igual a double.parse console.readline y punto y coma. Sí, y eso es todo lo que lleva la función de llenar. Sí, ya está, me acuerdo que esa vez se los puse aquí. Función que llena el arreglo. Ya está la función de llenado, vamos a poner la función de desplegar. Y esto me lo puedo copiar porque va a ser muy parecido el de desplegar. Ahí no. Control Z, Control C y Control V. Sí, este va a ser desplegar o imprimir. Va a ser igual el mismo ciclo. Y aquí lo que va a desplegar son los datos. Entonces, lo que tengo que pasar es esto. Y ya tengo mi función de desplegar. Lo que me pide, la otra cosa que me pide, si dice un profesor que el programa de calificaciones de grupo de alumnos, es un programa que capture las calificaciones en una función. Ya lo tenemos, al final la captura calcular el promedio con una función e imprimirlo con una función. Para calcular el promedio deberá hacerlo mediante una función que regresa el valor. Además, crea una función que despliegue el arreglo. Me falta nada más la función para calcular el promedio de todas las calificaciones. Y esa dice que sí va a regresar un valor. Por lo tanto, mi función va a ser static y va a regresar un valor doble. Y vamos a ponerle el promedio. De hecho, le podemos dejar nada más el static sin el private. Va a recibir lo mismo, un arreglo, porque estamos trabajando con arreglos. Nada más que aquí creo que está en mayúscula y acá no está bien. Abro y cierro llave. Y aquí voy a utilizar el mismo ciclo. Hasta les dije y desde que vimos arreglos, el mismo ciclo va a ser porque hace un recorrido desde la primera posición hasta la última, siempre va a ser el mismo ciclo. Y aquí lo que va a hacer no es una
despliegue, lo que va a hacer es un promedio. Entonces voy a tener aquí dos variables, o una nada más puedo tener, un acumulador. Y aquí lo que me va a estar sumando va a ser esto. Va a ser suma igual a suma más lo que tenga el arreglo. Ya que termina de hacer la suma, voy a sacar el promedio, pero puedo utilizar una variable aquí que diga promedio, o puedo ponerlo directamente en el return. Cualquiera de las dos va a funcionar. Puedo declarar acá una variable que se llame promedio, o prom nada más, y aquí poner prom es igual a suma entre tamaño. Y como regresa un valor, todas las funciones que regresan, o métodos que regresan un valor, vamos a poner return prom. Y recuerden, esa variable, lo que regrese, el valor que se regrese debe de coincidir con este de acá. Entonces, por eso promedio es de tipo doble, promedio se regresa. Ok, y ya tenemos las tres funciones que necesitamos. La función para llenar, que recibe la dirección del arreglo, se llena. La función que despliega, se recibe la dirección del arreglo, se despliega lo que se guardó. La función que saca el promedio, recibe la dirección del arreglo, hace el recorrido, va sumando todo lo que se guardó. Después saca el promedio y se regresa el promedio. Y regresamos el promedio. Y lo que falta ahora es crear nuestras variables en la función principal. Okay, y para eso vamos a crear un arreglo de tipo doble. ¿Por qué? Porque es lo que se recibe aquí en las funciones. Va a ser un arreglo que voy a llamar calificaciones. New double. Y aquí va a ser tam. Y aquí podemos poner nada más un console.println. A continuación, ingresa las calificaciones. Y voy a llamar a mi función. Como mi función no regresa valor, solamente la llamo con el nombre. Con el nombre llenar. Entonces aquí llenar. Y le voy a pasar el arreglo, que es calif. ¿Por qué no le pongo corchetes ni nada? Porque los que estuvieron en la clase de punteros, sí, les comenté, más bien vimos un tema casi completo de punteros, y veíamos que los arreglos, el nombre, lo que guarda es una dirección de memoria, y lo que está pasando realmente aquí es una dirección de memoria, porque no puedo pasar el conjunto de 10 datos. Lo que paso es dónde se están guardando, dónde se empiezan a guardar esos 10 datos. Ok, y ya vamos a llenar, se llena el arreglo, sí, y luego voy a desplegar lo que se llenó. Entonces voy a poner aquí un console.clear, punto y coma, y voy a poner console.writeLine. De hecho, voy a copiar de arriba para no escribir tanto. Aquí. Y aquí ya no va a ser a continuación, van a ser las calificaciones son y voy a llamar a la función de, como le pusimos, desplegar, acá está. Voy a llamar a esta función que tampoco regresa valor, entonces nada más le pongo desplegar. Pero sí le tengo que pasar el arreglo también, que es calif. Y finalmente, un console.writeLine. El promedio de las calificaciones es, y nuevamente aquí puedo usar una variable o puedo colocarlo directamente, la llamada a la función. ¿Por qué la puedo colocar directamente? Porque esta llamada a la función de promedio me va a regresar un tipo doble, lo que significa que cuando la llame va a hacer todo lo que tenga que hacer, cuando termine me va a regresar un valor, y ese valor lo puedo desplegar aquí. ¿Sí? O puedo declarar una variable acá, ¿sí? Otra variable tipo doble, llamar a la función y luego desplegar la variable donde se guarda el valor que se regresó. Igual si se confunde, lo hacemos. Tenemos aquí una variable doble que se llame R, y antes de desplegar llamamos a la función R, perdón, a la función promedio, igual con calif, punto y coma, y aquí vamos a desplegar R y punto y coma. Sí, y ya tenemos todo, ya llenamos el arreglo, desplegamos el arreglo, sacamos el promedio con una función, aquí es promedio, no es program, promedio. Sacamos el promedio y desplegamos el promedio. Entonces lo ejecutamos, a ver si viene acá. Y bueno, ya está. Así es mayúscula. Bueno, es mejor.
acá con minúscula. ¿Qué dice? A ver. X, ¿dónde más? Aquí está. Aquí. Y creo que ya, sí. Ahí está. Entonces, a continuación, ingresa las calificaciones. Ya vamos a la función llenar. Ingresamos las calificaciones. Calificación 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Cuando le doy Enter, automáticamente se va a ejecutar desplegar. Cuando se termina de ejecutar desplegar, automáticamente se ejecuta la función promedio, se saca el promedio, se regresa y va a imprimir el promedio. Y le damos Enter. Y ahí está. Las calificaciones son, y el promedio de las calificaciones es 6.7. ¿Ok? ¿Dudas? No, maestro. No, profe. Ok, y es así como se tenía que resolver este ejercicio número 2.